¿Iniciamos, Isabel? Sí, adelante, Jordan. Jordan, ¿me confirma si podemos iniciar la grabación? Así comenzamos la presentación. Sí, claro, Ok. claro, adelante. Ujú. Bueno, pues en cuanto Sí. gustes, Isabel, dar el Ujú. pie. Sí, sí, a ver un momento, tengo que estoy confirmando la grabación. No sé si Gerardino está por ahí. En Sí, todo caso, vamos, sí, ok. ya Sí, podemos Jordan, iniciar. sí, por favor, nos confirmas cuando ya estamos comenzando la grabación, así de pase a Darío. Ya la comencé, Ah, Isabel. ok, Ajá, ok, te gracias. esperamos. Ajá. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel Cosile y soy de Perú. También pertenezco a la red, en este caso, como parte también de estas actividades que se están realizando mensualmente, parte de las actividades del Foro para el Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad contamos con la participación de Juan Darío Maya Bonilla, el nuestro actual secretario ejecutivo de la red de LATAM Políticas Públicas. Y en esta oportunidad nos va a hablar sobre un ODS muy importante, que es el ODS número 7, y va enfocado, bueno, principalmente con el acceso a la electricidad, no garantiza justicia energética, ¿no? Es un reto bastante importante que él nos va a comentar acerca del ODS número 7, el cual pues vamos a ver incluso cómo es que impacta la pobreza energética en Latinoamérica. Darío, eh, él es egresado de la maestría en responsabilidad social e innovación estratégica de la Universidad de Anáhuac en Ciudad de México Norte. Participó también en el programa alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, ¿no? Actualmente se desempeña como supervisor responsable de la Oficina del Desarrollo Social en la Comisión Federal de Electricidad, con más de 25 años de experiencia en el desarrollo social comunitario, la gestión de proyectos de infraestructura, diagnóstico y desarrollo en coordinación con gobiernos locales. Tiene experiencia también en lo que corresponde a la gestión de calidad organizacional, forma parte del grupo evaluador del Premio Nacional de la Calidad Mexicana. eh, y en el ámbito de investigación, pues ha desarrollado proyectos en relación a la reducción de la pobreza energética y mejora de resiliencia socioeconómica en comunidades rurales y semiurbanas de México. Además, él trabaja o busca básicamente en proyectos que buscan democratizar el acceso a la energía mediante un modelo cooperativo que impulsa la autonomía de sostenibilidad, ¿no? Y bueno, actualmente en este año ha participado como expositor en la conferencia regional de la International Society of Third Sector Research con el tema de el estado del arte del marco teórico, proyecto de aplicativo de reducción de la pobreza energética. Además, bueno, tiene una perspectiva muy interesante acerca de los desafíos de la energía sostenible. Así que, eh, sin, sin más preámbulo, iniciamos con la participación de Darío. Así que, bueno, bienvenido Darío y muchas gracias por este espacio, tu disponibilidad también de tiempo y por brindarnos esta importante información acerca de lo de S7 también. Así que adelante Darío. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Bienvenidos todos. Pues el día de hoy quiero reflexionar con ustedes acerca de este tema. La plática, el webinar, se llama Cuando el acceso a la electricidad no garantiza justicia energética. El reto del ODS 7 de disminuir la pobreza energética en Latinoamérica. Y bueno, pues lo que vamos a abordar el día de hoy es la historia no contada del 90% de la electrificación
en América Latina. Así que, pues muy buen día a todos y bienvenidos. Imaginen vivir a 1 kilómetro de una enorme planta hidroeléctrica que genera suficiente energía para iluminar una ciudad entera. Imagínenlo. Imaginen ver todos los días cómo esas torres gigantes llevan la electricidad producida en su territorio hacia lugares lejanos. Y ahora, imaginen que en su casa la luz se corta 4 horas cada día, que el voltaje es tan inestable que daña los electrodomésticos y que el costo de la electricidad consume más del 10% del ingreso familiar mensual, obligándolos a elegir entre pagar la factura de la energía o comprar alimentos. Esta no es una situación hipotética, es una realidad cotidiana de millones de personas en comunidades rurales e indígenas de Latinoamérica. Y lo más paradójico es que estas comunidades aparecen en las estadísticas oficiales como electrificadas, contribuyendo a esas cifras impresionantes que los gobiernos reportan con mucho orgullo. México con un 99.2% de electrificación, Costa Rica con un 99%, Chile con un 98%. Pero algo no está funcionando bien cuando las cifras dicen una cosa y la realidad vivida por las personas dice exactamente lo contrario. Esta charla va a explorar esa contradicción y, más importante aún, presentará una alternativa real que está funcionando en comunidades indígenas de Oaxaca, en México. Sistemas energéticos que las propias comunidades diseñan, instalan, operan y gobiernan. Pero veamos más a detalle esto. ¿Cuál es el problema? Cuando estar conectado no significa tener acceso. Esa es la trampa de las cifras. Para entender el problema necesitamos hablar sobre cómo medimos el progreso de los gobiernos, cómo han usado tradicionalmente una métrica muy simple, el porcentaje de hogares con conexión física a la red eléctrica. Si tu casa tiene un cable que la conecta al sistema, automáticamente cuentas como electrificado. No importa si ese servicio es confiable, si puedes pagarlo, si la calidad es adecuada o si realmente puedes utilizar la electricidad para mejorar tu vida. Esta forma de medir es como evaluar si una comunidad tiene acceso, ¿qué diríamos?, a agua potable, diciendo simplemente, sí, hay un tubo que llega hasta ahí, sin preguntar si el agua fluye constantemente, si es potable, si el costo es accesible o si la presión es suficiente. Pues nadie aceptaría esa medición tan simplista para el agua. Sin embargo, la hemos aceptado para la electricidad durante décadas. El resultado, pues, es que tenemos países que reportan hasta 95% más de electrificación, mientras millones de sus habitantes experimentan lo que los expertos llaman pobreza energética, la incapacidad de satisfacer necesidades básicas a un costo razonable. ¿Cuál es el contexto regional que no aparece en los titulares? Bueno, pues para dimensionar realmente este problema, necesitamos mirar más allá de los porcentajes de electrificación. En América Latina y el Caribe, más de 26 millones de personas, que es aproximadamente el 4% de la población, carecen completamente de acceso a la electricidad. Pero la historia se vuelve mucho más preocupante cuando consideramos la calidad del acceso. Al menos 87 millones de personas en nuestra región, que es el 15% de la población, emplean biomasa de fuentes no sostenibles como leña y carbón vegetal con fines de calefacción y cocina. A nivel global, otros 2.800 millones de personas dependen de la leña, el carbón vegetal, el estiércol y la hulla para cocinar y calentarse. Esto no es solo una cuestión de incomodidad. Provoca más de 4 millones de muertes prematuras al año por contaminación del aire en locales cerrados. Sin electricidad, las mujeres y las niñas tienen que dedicar horas a ir en busca de agua. Las clínicas no pueden almacenar vacunas para los niños, muchos escolares no pueden hacer los deberes durante la noche y los empresarios no pueden dirigir empresas competitivas. Y aquí viene una paradoja que pocos discuten. Mientras celebramos avances en la electrificación, nuestra matriz energética se ha vuelto menos sostenible. En América Latina,
Entre 1990 y el 2016, la proporción de fuentes renovables de la matriz energética disminuyó del 28.9% al 26.5%. En términos absolutos, la generación de energía renovable ha aumentado, pero su proporción en el total de energía primaria ha disminuido, una tendencia opuesta al objetivo de aminorar la huella ambiental. En la matriz energética de la región, la participación de los combustibles fósiles es de cerca del 75% y llega al 44% en el caso de la generación eléctrica y más del 90% en el transporte. El petróleo está siendo reemplazado por el gas natural, que alcanza el 23% de la demanda de energía primaria total. Esta dependencia es alarmante porque el consumo y la producción de energía representan 2/3 de las emisiones de gases invernadero, GEI, y la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático, representando alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Por supuesto, las inversiones que no alcanzan. En la región, según datos del 2016, las inversiones en procesos se destinaban aproximadamente en un 60% a energía hidroeléctrica, un 5% a energías renovables no convencionales, un 5% a energía nuclear y un 30% a energías térmicas. Las proyecciones hacia 2030 muestran un cambio. Las inversiones nuevas se destinarán en un 40% a energía hidroeléctrica, un 37% a energías renovables no convencionales, un 6% a energía nuclear y un 17% a energías térmicas. Sin embargo, ese aumento de las inversiones en energías renovables no convencionales apenas permitiría llegar en el 2030 a una potencia instalada equivalente al 7.6% de la matriz eléctrica, proporción que actualmente es del 3.9%. Respecto a la generación efectiva, en el 2030 el 5.3% provendría de la matriz eléctrica en comparación con el 2.9% del actual. Además, si bien el monto de las inversiones en energías renovables ha tenido una tendencia muy positiva en este siglo, se ha desacelerado recientemente debido a la inercia de las políticas regulatorias y fiscales, la reducción de inversiones públicas y la reducción de los costos tecnológicos. El mundo debe triplicar su inversión anual en infraestructura de energía sostenible y pasar de los 400,000 millones de dólares actuales a 1.25 billones de dólares en el 2030. ¿Cuál es la realidad detrás de los números? Cuando los investigadores han ido más allá de las cifras oficiales, han descubierto realidades preocupantes. En Colombia, aunque el 96% de hogares rurales tiene conexión eléctrica, el 42% experimenta pobreza energética según mediciones que consideran la calidad del servicio y la capacidad de satisfacer necesidades básicas. En México, un estudio en Oaxaca reveló que mientras el 98% de hogares tenía acceso según las métricas convencionales, solo el 34% tenía lo que podríamos llamar acceso real. Electricidad suficiente y confiable para un refrigerador, un ventilador y otros electrodomésticos básicos. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, pues María, una hipotética estudiante de secundaria, no puede hacer sus tareas por la noche porque la luz se va todos los días entre las 6 y las 10. Don Pedro, carpintero, no puede usar su sierra eléctrica porque el voltaje varía tanto que el motor se sobrecalienta y ha tenido que reemplazarlo 2 veces en 3 años. Doña Rosa destina 450 pesos mensuales, casi el 15% del ingreso familiar, a pagar electricidad, gas y leña. Ese dinero sale de lo que podría usar para alimentación o educación. Estos no son casos aislados, son patrones que afectan a millones de familias que según las estadísticas oficiales ya tienen acceso universal. El gasto en combustibles de uso doméstico, electricidad y gas tiene un peso desproporcionado en el presupuesto de los hogares más pobres. Aquí llegamos a la paradoja de la centralización. Aquí es donde la historia se vuelve particularmente injusta.
En el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México, hay comunidades zapotecas que pueden ver desde sus casas más de 1,000 aerogeneradores que producen energía eólica. Esa energía se vende a empresas en Ciudad de México, Puebla y Monterrey, grandes urbes, pero las comunidades locales experimentan cortes diarios de luz, pagan tarifas elevadas y no reciben prácticamente ningún beneficio de toda esa generación eléctrica en su territorio. Esta situación no es exclusiva de México. En el Caribe, más del 90% de las necesidades de energía se cubren con importaciones de combustibles fósiles y las tarifas de la electricidad en la subregión están entre las más altas del mundo. Existe un reconocimiento generalizado de que el alto costo de la energía está socavando la competitividad y el crecimiento de las economías caribeñas. Las regiones con mayor déficit energético, el África subsahariana y el Asia meridional, enfrentan desafíos similares y necesitan ayuda para mejorar el acceso a la energía, incluyendo mayores esfuerzos para encontrar alternativas limpias, eficientes y asequibles a las cocinas que son perjudiciales para la salud. Es como si en tu colonia hubiera una panadería, pero a pesar de que produce pan para toda la provincia, los vecinos pues tendrían que ir a otro lado de la ciudad a comprar pan de mala calidad y pues más caro. Eso es la lógica del sistema centralizado que produce exactamente ese tipo de absurdos. El ciclo se perpetúa. La pobreza energética no es solo un problema en sí mismo, es causa y consecuencia de la marginación social. Un pequeño negocio sin refrigeración no puede vender productos perecederos. Un taller sin iluminación no puede operar en horarios extendidos. Un estudiante sin luz acumula desventajas educativas y las mujeres que deben dedicar 15 a 20 horas semanales a recolectar leña tienen menos tiempo para actividades productivas o para sus familias. Y las familias en pobreza son las menos capaces de superar esta privación. No tienen dinero para electrodomésticos eficientes, no pueden invertir en mejoras de aislamiento, no tienen acceso a créditos. Este ciclo explica por qué simplemente extender cables no resuelve el problema. Nuestra vida cotidiana depende de servicios energéticos fiables y asequibles para funcionar sin trabas y de forma equitativa. Un sistema energético bien establecido apoya a todos los sectores, desde las empresas, la medicina y la educación, a la agricultura, la infraestructura, las comunicaciones y la alta tecnología. En pocas palabras, sin un suministro estable de electricidad, los países no podrán impulsar sus economías. La energía es fundamental para abordar casi todos los grandes desafíos y oportunidades de la región, ya sea para fomentar el empleo, mejorar la seguridad, combatir el cambio climático, asegurar la producción de alimentos o aumentar los ingresos. ¿Cuál es una alternativa real? Veamos el modelo de Oaxaca. ¿Cómo empieza todo? Las montañas de Oaxaca, más de 60 comunidades indígenas, se enfrentaban a un dilema fundamental. Estaban demasiado lejos de las redes eléctricas existentes para conectarlas y que fuera viable esa conexión. Extender las redes habría costado entre $8,000 y $15,000 por kilómetro atravesar terreno montañoso. Para comunidades de 150 a 2,500 habitantes, pues ese costo es prohibitivo. Algunas tenían generadores que operaban unas pocas horas al día, otras dependían de velas, lámparas de petróleo y pilas. El gasto en estos insumos a menudo superaba lo que habrían pagado por electricidad confiable. En ese contexto, comenzaron a experimentar con una alternativa: crear sus propios sistemas eléctricos gestionados directamente por la comunidad. No solo generadores comunitarios, sino sistemas que combinan energía solar, pequeñas turbinas de agua aprovechando arroyos locales y generadores solo como respaldo. Lo revolucionario no fue la tecnología, sino el modelo de gobernanza. Las comunidades mismas diseñan, financian parcialmente, instalan, operan y gobiernan estos sistemas. La electricidad no es algo que llega desde fuera, sino un recurso que la comunidad controla de manera colectiva. Pero ¿cómo funciona? Tomemos como ejemplo
San Miguel Talea de Castro, una comunidad zapoteca de 800 habitantes que implementó este sistema en el 2013. La generación viene de 3 fuentes: paneles solares que generan el 60 al 70% de electricidad, una pequeña turbina en un arroyo que durante la temporada de lluvias produce el 20, el 30%, y un generador que solo se usa como respaldo de emergencia y que aporta apenas el 5 al 10% de la energía que consume la comunidad. El almacenamiento son baterías que pueden guardar electricidad para 2 días sin generación. Si hay días nublados y el arroyo está seco, la comunidad aún tiene luz. La distribución es mediante cables que van desde el centro de generación hasta cada escuela, casa y negocio. Un sistema automatizado decide en cada momento qué fuente usar, siempre priorizando solar o hidráulica, cargando las baterías cuando hay exceso y solo encendiendo el generador cuando es necesario. La gobernanza comunitaria es bien importante. Lo más innovador es cómo la comunidad gobierna el sistema integrando estructuras tradicionales indígenas. La asamblea comunitaria es la máxima autoridad donde todas las familias participan y deciden todo lo importante. ¿Cuánto paga cada familia? ¿Qué usos tienen prioridad cuando la electricidad es escasa? ¿Qué sanciones aplicar? ¿Cómo expandir el sistema? Esas decisiones se toman democráticamente cada 3 meses. El comité de energía son 5 a 7 personas electas por la asamblea para gestionar el día a día, cobrar cuotas, coordinar mantenimientos, atender fallas, reportar a la asamblea. Los miembros no reciben salario, es un servicio comunitario y por lo tanto es rotativo, no es un servicio permanente. El técnico comunitario es alguien de la propia comunidad que recibe capacitación especializada y ese sí recibe salario. En San Miguel Talea es don Aurelio, quien antes trabajaba como jornalero y ahora tiene un empleo estable haciendo mantenimiento preventivo y resolviendo problemas del sistema de la comunidad. El tequio, que es el trabajo voluntario que en otras regiones se le conoce como minga, faena, convite o muritao, es un principio ancestral que ahora se usa para el sistema eléctrico. Cada familia aporta de 1 a 2 días de trabajo cada 3 meses para limpiar paneles, mantener turbinas y cuidar su infraestructura. El modelo económico también es un modelo innovador, en donde, bueno, pues la inversión inicial para un sistema como el de San Miguel Talea fue de $65,000. El 60% de este monto fue subsidio gubernamental, el 30% fueron fondos comunitarios y remesas, y el 10% es el valor del trabajo aportado en la instalación. Las cuotas mensuales son de 100 pesos por familia, unos $5, equivalente al 2-4% del ingreso familiar. Esto es una fracción de lo que gastaban antes en velas, queroseno y gas. Hay tarifas progresivas. Quien consume más, por supuesto, paga más. El uso de estos ingresos es transparente. 70-80% va a operación y mantenimiento. Del 20 al 30% se acumula para eventualmente reemplazar componentes caros y cada 3 meses el comité presenta un reporte detallado en la asamblea. Esta transferencia total genera una confianza extraordinaria en la comunidad, en sus autoridades y en el modelo en sí. El resultado, pues, es un sistema completamente autosustentable. No requiere subsidios continuos y la comunidad tiene un control financiero total. Pero ¿cuáles son los resultados? Más allá de tener luz, pues la energía real y confiable. Las comunidades con estos sistemas tienen mejor servicio que el promedio nacional, mientras en zonas rurales conectadas al sistema centralizado, los usuarios están sin luz de 30 a 40 horas al año. En estas comunidades son solo de 1 a 2 horas anuales. ¿Por qué? Pues porque no dependen de líneas de transmisión de cientos de kilómetros. Tienen un técnico local que resuelve problemas rápidamente y la comunidad invierte en mantenimiento porque captura los beneficios. Y la carga financiera cayó dramáticamente, del 12 al 18% del ingreso familiar que gastaban en energía precaria, al entre 2 y el 5%, que es lo que pagan ahora. Hay oportunidades económicas. Quizá el impacto más transformador ha sido ese, el económico.
El acceso confiable permitió actividades que antes eran imposibles. Puede haber talleres, por ejemplo, en Santiago Sogocho, perdón, no son nombres muy comunes que usamos. En Santiago Sogocho, un hombre estableció un taller de carpintería con maquinaria eléctrica. Produce muebles que vende en ciudades cercanas, ganando el doble de lo que ganaba como jornalero. 5 personas trabajan con él. El procesamiento agrícola. Varias comunidades instalaron molinos eléctricos para café, maíz, especias. En Santa María Llavecía, un grupo de mujeres procesa café orgánico, tostándolo y moliéndolo, obteniendo entre un 40 y 60% más del valor de venta de este producto. Pues los comercios, como las tiendas pequeñas, ahora venden bebidas frías, queso, yogur. Esto genera ingresos y mejora la nutrición local. Y por supuesto, pues el turismo. Hay 4 comunidades con atractivos naturales que desarrollaron cabañas ecoturísticas. En San Miguel Amatlán, el turismo genera 250,000 pesos anuales distribuido entre 15 familias. Por supuesto, el ingreso familiar promedio aumentó un 23%. La pobreza extrema cayó de 42 a 28% y la migración hacia Estados Unidos disminuyó del 35 al 22% porque ahora hay más oportunidades locales. En educación y salud también no se quedan atrás. Los estudiantes que antes estudiaban con velas ahora estudian con buena iluminación hasta tarde. El tiempo de estudio nocturno aumentó de 12 a 18 horas semanales, mejorando sus calificaciones. Las escuelas tienen computadoras y proyectores y la tasa de graduación de preparatoria aumentó de 62% al 78%. Las niñas que tradicionalmente recolectaban leña ahora dedican más tiempo a la educación. La deserción escolar de niñas en secundaria disminuyó del 18 al 11%. En salud, pues muchas familias cambiaron de cocinar con leña en fogones abiertos a estufas mejoradas o estufas de gas. Esto redujo infecciones respiratorias en niños menores de 5 años hasta en un 56%. Las clínicas ahora tienen refrigeradores para vacunas y medicamentos. La cobertura de vacunación aumentó del 78 al 94%. Por supuesto, todo esto permite un empoderamiento comunitario. El impacto más profundo ha sido en el empoderamiento. 68 personas recibieron capacitación formal en sistemas de energía renovable. 23 de esas trabajan instalando sistemas en otras comunidades. Pero más allá de habilidades técnicas, hay un cambio de la mentalidad. Las personas dicen, demostramos que podemos hacer cosas complejas, no necesitamos esperar a que el gobierno resuelva nuestros problemas. 9 comunidades implementaron después sistemas comunitarios de agua. 5 crearon cooperativas agrícolas y el éxito energético detonó iniciativas en otros sectores. Aunque las estructuras de autoridad tradicionales eran predominantemente masculinas, la gestión energética ha incorporado gradualmente a las mujeres. 6 de los 60 comités son presididos por mujeres y la representación femenina promedio es del 31%, perdón. ¿Pero por qué funciona? Hay cinco elementos que explican el éxito del modelo. El primero es el diseño participativo. A diferencia de proyectos donde expertos diseñan e instalan soluciones, este modelo inicia con un diagnóstico participativo de 3 a 6 meses, donde la comunidad opina sobre necesidades, recursos disponibles y capacidades. Esto genera apropiación desde el origen. Hay una integración cultural. En lugar de imponer modelos institucionales modernos, se integra con instituciones existentes. La asamblea comunitaria toma decisiones, el tequio se usa para mantenimiento y además se respetan instituciones culturales propias, lo cual genera una legitimidad muy necesaria para este tipo de proyectos. Hay una capacitación intensa. Los técnicos reciben de 6 a 12 meses de capacitación. Hay talleres anuales de actualización y están organizados en una red que se apoya mutuamente. Y las finanzas también son transparentes. Mantienen fondos separados para operación, reemplazo de componentes y emergencias. Cada 3 meses hay reporte público en asamblea
y de cada 2 a 3 años hay una auditoría externa independientemente que previene conflictos. Esto nos permite un acompañamiento también decreciente. Los primeros años hay acompañamiento intenso de organizaciones civiles y gradualmente va decreciendo hasta ser un mínimo después del año 5, asegurando que la comunidad desarrolla una autonomía completamente real. ¿Se puede replicar y escalar este modelo? El modelo funciona mejor en comunidades de 100 a 2.500 habitantes, con tradición de participación colectiva, lejos de redes eléctricas y con conexión muy mala, y con recursos renovables aprovechables. El potencial de expansión en la región. Solo en México, tan solo en México hay 15,000 a 20,000 comunidades que podrían beneficiarse, representando entre 8 a 12 millones de personas. En Latinoamérica, de 80,000 a 100,000 comunidades están en situaciones similares, representando entre 50 y 70 millones de personas. América Latina y el Caribe ocupan un lugar clave en el contexto global debido a su amplia dotación de recursos críticos, naturales críticos y estratégicos, lo cual le permitiría pues, una mayor disponibilidad de energías renovables, lograr los objetivos climáticos globales y combatir el cambio climático. En la mayoría de los países de la región existe un potencial para el desarrollo de las energías renovables eólica y solar, así como un gran margen para aumentar la penetración de estas fuentes. Este nuevo protagonismo implica aprovechar adecuadamente la nueva demanda global de ciertos recursos mineros para generar un desarrollo más sostenible y con igualdad. En ese sentido, el litio es un recurso crítico para el desarrollo de baterías de almacenamiento de energía, importantes para la electromovilidad y la transición hacia matrices energéticas más sostenibles. Otros ejemplos exitosos en la región, bueno, pues existen experiencias que demuestran la viabilidad de proyectos alternativos, como el de Brasil y Proinfa, donde hay un programa de incentivos a fuentes alternativas de energía eléctrica, que es el Proinfa de Brasil, con una inversión de unos 5.400 millones de dólares, que impulsa la energía eólica y la hizo competitiva desde el punto de vista del precio con respecto a la energía hídrica, hasta entonces la fuente más barata. En 2016, el 80% de la cadena productiva era nacional. Este programa demuestra cómo políticas públicas bien diseñadas pueden transformar sectores enteros. Hay movilidad eléctrica municipal. Algunos municipios de la región han optado por poner en marcha acciones más rápidas y sustanciales que los gobiernos nacionales, con un marcado enfoque en los autobuses y taxis eléctricos. El mercado es aún pequeño, pero crece constantemente. La flota de vehículos eléctricos de la mayoría de los países no alcanza las 1,000 unidades, a excepción de México y Colombia, pero a medida que se incursiona en la movilidad eléctrica, se aprueba también tecnologías e incentivos al mismo tiempo que se implementa la primera ronda de infraestructura de recarga. Hay iniciativas caribeñas en un esfuerzo por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y compensar los choques de los precios de energía. Muchos países del Caribe han comenzado a implementar programas de energías renovables con metas de participación de estas energías que van del 10% hasta el 85% del total de la matriz energética para el 2030. Sin embargo, las pequeñas economías de la subregión enfrentan considerables dificultades para financiar proyectos de energías renovables que en general requieren altos niveles de capital inicial. Los instrumentos de financiamiento innovadores, como el uso de préstamos y subvenciones en una modalidad de financiamiento combinado, pues son una opción para enfrentar las restricciones de tamaño y nivel de riesgo que conllevan los proyectos de energías renovables en la subregión. Las barreras para escalar. ¿Qué barreras son las que hay que poder librar? Bueno, pues un marco legal inadecuado que no reconoce explícitamente el derecho comunitario a sistemas propios. Las regulaciones actuales fueron diseñadas para monopolios centralizados y crean obstáculos innecesarios para iniciativas comunitarias. Hay una falta de política pública sistemática. Aquí es donde entramos nosotros como Relatam, en donde, bueno, pues
Sabemos que no hay programas nacionales con presupuesto predecible y metas claras en estos temas de apoyo a iniciativas para comunidades rurales, para energía en comunidades rurales. Las iniciativas pues dependen de proyectos piloto discontinuos. La capacidad técnica limitada, pues para atender la demanda potencial. Hay pocos programas de formación y las universidades no preparan profesionales para este tipo de sistemas. Por supuesto, la resistencia de las paraestatales, de las empresas estatales, que tienen poco incentivo para promover modelos descentralizados que compiten con su modelo de negocio. Y los desafíos de financiamiento que siempre los vamos a encontrar, que si bien el monto de las inversiones en energías renovables ha tenido una tendencia positiva en este siglo, se ha desacelerado recientemente debido a la inercia de políticas regulatorias y fiscales, como lo mencionábamos al principio, además de la reducción de inversiones públicas y la reducción de costos tecnológicos. Las estrategias para superar las barreras, pues por supuesto, para América del Sur se proyectan hasta el 2030 inversiones nuevas por 74 mil millones de dólares en proyectos de energías renovables, 36 mil millones de dólares de energías renovables no convencionales y 38 mil millones de dólares en energía hidroeléctrica. Aprovechar estas inversiones, por supuesto, requiere reformas legales, un programa nacional con presupuesto predecible, una formación técnica masiva en donde los institutos regionales de capacitación formen cientos de técnicos comunitarios de manera anual y la red de técnicos existente podría entrenar a otros multiplicando capacidades. Además de la innovación financiera con fondos de garantía que reduzcan riesgos para comunidades, microcréditos verdes, fondos rotatorios comunitarios y mecanismos de financiamiento combinado como préstamos y subvenciones pueden hacer proyectos viables. La integración con la transición energética nacional también es importante. Los sistemas comunitarios no compiten con las redes nacionales, son complementarios. Políticas dirigidas a promover nuevos proyectos, sistemas para almacenar grandes volúmenes de energía producidos de manera intermitente por las fuentes renovables, aprovechando los abundantes recursos naturales como el agua y el litio, y el encadenamiento de productivo ligado a su producción y sus aplicaciones, pues son fundamentales. El rol de la industrialización verde, por supuesto, también es importante. La región tiene una oportunidad de industrialización en la manufactura de vehículos eléctricos y el procesamiento de materias primas para la movilidad eléctrica, por ejemplo, el litio y el cobre, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Los países de la región que avanzan más rápido en este campo implementan estrategias nacionales en las que participan entes públicos y el sector privado. Pese a ello, sigue siendo baja la participación de usuarios y de consumidores. Debido a los desafíos que implica la minería para la región, se debe desarrollar políticas públicas vinculadas con las prácticas de explotación de litio que garanticen el respeto de los derechos humanos e incorporen una perspectiva de género, que aseguren buenas prácticas ambientales, que vayan acompañadas de un buen manejo fiscal y macroeconómico de las rentas y promuevan una diversificación productiva con un mayor valor agregado en el marco de una gobernanza efectiva de los recursos naturales. Finalmente, como reflexión final, reimaginando el desarrollo, pues más allá de las cifras, pues comenzamos explorando la contradicción entre cifras oficiales del 95 al 99% de electrificación y la realidad de millones de personas experimentando pobreza energética. Esta contradicción no es un problema de medición, sino la consecuencia de usar métricas simplistas que solo cuentan conexiones sin considerar calidad, confiabilidad o capacidad real de mejora. El caso de Oaxaca demuestra que es perfectamente posible diseñar sistemas así, que garanticen acceso energético digno. Todo esto sin depender de subsidios continuos o gestión externa. Hay una falsa dicotomía. Hay una narrativa que presenta a las comunidades indígenas como atrasadas, incapaces de gestionar tecnologías modernas, y este modelo se desmonta esa narrativa. Estas comunidades están integrando exitosamente tecnologías contemporáneas dentro de estructuras de gobernanza tradicionales. La lección es que las instituciones tradicionales no son obstáculo, son recursos culturales valiosos.
La asamblea comunitaria resultó más efectiva que las estructuras burocráticas centralizadas, precisamente porque es democrática, adaptable y culturalmente legítima. El control, claro que importa. Quizás la lección más profunda es que quien controla los sistemas energéticos importa tanto como si existe acceso. En el modelo centralizado, las comunidades son consumidoras pasivas. En el modelo comunitario son protagonistas activas que deciden prioridades, capturan valor generado y desarrollan capacidades propias. Esto conecta con la justicia energética. No solo tener acceso, sino tener control y distribución equitativa de beneficios. Es energía al servicio de las personas, no personas al servicio de sistemas diseñados según lógicas ajenas. Esto implica un llamado a la acción. Si el modelo funciona tan bien, ¿por qué no se ha escalado? La respuesta no es técnica ni económica, es política. Falta voluntad de cuestionar modelos establecidos y generar políticas públicas que midan bienestar real en lugar de infraestructura desplegada. En la región, el reto del desarrollo radica en compatibilizar el crecimiento económico con los cambios en el patrón de producción y consumo de energía necesarios para desacoplar dicho crecimiento del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, dando mayor espacio a las fuentes renovables de energía, sobre todo en el transporte, y aumentando la eficiencia en la estructura productiva y del funcionamiento de las ciudades. Además, pues se debe aumentar el acceso y la asequibilidad de la energía para las personas más pobres, asegurando que nadie se quede atrás. Para estudiantes y profesionales jóvenes, este caso ofrece varias lecciones valiosas. Una de ellas es que las soluciones más efectivas combinan conocimiento técnico contemporáneo con sabiduría cultural local. No imponen modelos estandarizados. Una segunda es que las comunidades tienen capacidades que los expertos subestiman. El rol apropiado es facilitar y acompañar, no dirigir e imponer. El tercero, las métricas importan enormemente. Medir lo que no importa produce políticas que fracasan. Y cuarto, escalar soluciones exitosas requiere construir coaliciones políticas que desafíen los intereses establecidos. Las acciones concretas para todos, bueno, pues sería que los países puedan acelerar la transición a un sistema energético asequible, fiable y sostenible, invirtiendo en recursos energéticos renovables, dando prioridad a las prácticas de alto rendimiento energético y adoptando tecnologías e infraestructuras de energía no contaminante. Las empresas pueden mantener y proteger los ecosistemas para poder utilizar y desarrollar fuentes hidroeléctricas de electricidad y bioenergía y comprometerse a satisfacer el 100% de sus necesidades operacionales de electricidad a partir de fuentes de energía renovable. Los empleadores pueden reducir la demanda interna de transporte dando prioridad a las telecomunicaciones e incentivar los modos de transporte de menor consumo energético. Los inversores pueden invertir más en servicios de energía sostenible y todos podemos ahorrar electricidad enchufando los aparatos, incluido el ordenador, en una regleta y apagándolos completamente cuando no se usa. También podemos ir en bicicleta, caminar, utilizar el transporte público para reducir emisiones de carbono. El diálogo regional entre múltiples actores, gobierno, sociedad civil y sector privado es importante para promover las potencialidades y debatir los desafíos del litio como recurso estratégico para la transición hacia energías renovables sostenibles y bajas en carbono, la electromovilidad, la generación de encadenamientos productivos locales y regionales y la diversificación productiva. Este futuro no es una utopía, es el presente de 60 comunidades oaxaqueñas y el futuro posible para miles más. La pregunta no es si es técnicamente factible o viable, lo es, sino si tenemos la voluntad colectiva para hacerlo realidad. Terminemos esta reflexión con las voces de quienes viven esta realidad. Antes veíamos las torres llevar nuestra luz a la ciudad mientras nosotros teníamos velas. Ahora nuestra luz es para nosotros. Eso cambia todo. No es solo electricidad, es que ahora sabemos que podemos hacer cosas grandes juntos,
Si pudimos con esto, ¿qué más podemos hacer? Mis hijas estudian hasta las 10 de la noche con buena luz. Yo nunca pude hacer eso. Para mí, eso es desarrollo. Estas voces, no las estadísticas, sino los megawatts, no los kilómetros de cables, son la medida real de si estamos cumpliendo el objetivo de garantizar el acceso universal a energía asequible, confiable y sostenible, y son el recordatorio de que detrás de cada cifra hay personas con aspiraciones, capacidades y dignidad que merecen no solo conexión pasiva, sino agencia activa sobre sus propios futuros energéticos. Ese es el gran reto del ODS 7. Muchas gracias por su atención. Si hay algún comentario, alguna pregunta, les solicitamos que la hagan en este momento para que el maestro Darío pueda responderlas. En el chat se dicen en una excelente disertación. Muchas gracias. También informarles que les habíamos compartido el link de la asistencia. Por favor, si pueden complementarlo para poder hacerles llegar a través de correo electrónico el diploma de participación. Si no hay más comentarios, Darío, daríamos por terminada la sesión. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias a Red Latam por la oportunidad de poder presentar todo este estudio, porque realmente es un estudio muy vasto. Aquí se abordó una pequeña parte, un resumen de todo lo que implica este proyecto y efectivamente el ODS 7 pues tiene entre todos sus retos, tiene el de reducir la pobreza energética, y mientras eso no se haga, no podremos cumplir a cabalidad con ese objetivo de desarrollo sostenible. Hay un mensaje en el chat. Dice, muy interesante la exposición y consultan si está publicada la iniciativa. Eh, No sé la, La iniciativa, bueno, la exposición que yo les hice se hizo exprofeso para este webinar, pero toda la información que se maneja en el webinar, toda tiene respaldo en datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en la CEPAL, datos de la ONU, pero también en estudios de universidades locales, de universidades instituciones educativas. Entonces, en su momento, nos pondremos de acuerdo en Relatam, y si le resulta de interés el texto del webinar, se publica con todas las referencias para que quien guste revisarlas, pues pueda ahondar más en el tema. Me parece que sería una buena idea porque igual Andrea nos decía, nos consultaba si estaba disponible el informe por escrito, ¿verdad? Entonces, quizá vamos a hacer todas las acciones necesarias para poder compartir la información que tú nos has dado este día, ¿verdad? Para que ellos puedan tenerlo como un informe y puedan leerlo y revisarlo, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Lo ponemos a disposición de todos. Bueno, entonces muchas gracias a todas, a todos los que nos acompañaron esta tarde-noche, ¿verdad? Y esperamos que puedan darle continuidad a la red LATAM a través de nuestras redes sociales para que puedan estar al tanto de las actividades de capacitaciones, webinares, discusiones que se están realizando. Estamos terminando el año, esperamos que puedan acompañarnos en lo que falte de estos meses y en el año siguiente. Muchas gracias a todos, cuídense mucho. Muchas gracias a ti, Darío. Muchas gracias, Relatam. Muchas gracias a
a los asistentes y esperemos volver a coincidir con otro webinar, otra ponencia para todos ustedes.